Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezando una nueva semana. Bienvenidos a la Academia Preuniversitaria Humachay. El día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito, que es estrategias de lectura. ¿Qué entendemos nosotros por estrategias? Voy a partir por esa pregunta. ¿Qué entendemos por estrategias? Dice que el hombre tiene que ser estratégico. Un hombre sin estrategia no triunfa ni en el amor. Para poder enamorar hay que utilizar, por ejemplo, una serie de estrategias. Es igual en la lectura. En la lectura tenemos que aplicar una serie de estrategias. Cuando hablamos de estrategias, se refiere a qué? Al conjunto de procedimientos que tienen que ver con el método de estudios. ¿Estamos de acuerdo? Para poder interpretar un texto es necesario aplicar una serie de procedimientos, una serie de técnicas. Es así que el día de hoy tocaremos un tema muy importante que es estrategias de lectura. ¿Cómo se clasifican las estrategias de lectura? Para que un aprendizaje, una comprensión lectora sea óptimo, tenemos que utilizar estrategias antes de la lectura, estrategias durante la lectura y estrategias después de la lectura. Solamente así lograremos el objetivo básico, que es la comprensión lectora. ¿Qué entendemos por comprensión lectora? Ya lo habíamos abordado en el tema de cohesión textual. ¿Qué significa comprender textos? Es interpretar significados, es procesar la información, y para poder procesar la información, un estudiante universitario, un profesional, tiene que aplicar estrategias antes, durante y después de la lectura. Antes de la lectura tenemos los siguientes. ¿Cuáles son las estrategias antes de la lectura? Tenemos el planteamiento de objetivos de la lectura. Objetivos de la lectura. Establecer predicciones. Activar saberes previos. Formular preguntas. A ese conjunto de estrategias antes de la lectura, algunos autores lo denominan estrategias de aproximación. ¿Qué entendemos nosotros por estrategias de aproximación o antes de la lectura? En realidad, estas estrategias se aplican, en primer lugar, partiendo de la lectura del título del texto. Podemos aproximarnos al texto, es como si fuera, vas a una discoteca, conoces a una chica o un chico que está parado, todavía no te acercas a esa persona, pero tratas de acercarte. Al tratar de acercarte, vas formulando, por ejemplo, predicciones, vas formulando hipótesis, o vas preguntándote, ¿cómo se llamará? ¿Será bueno? ¿Será buena? ¿Siempre vendrá a las fiestas? Tú vas formulándote preguntas, ¿cómo será? ¿Dónde estudiará? Más o menos es así. Cuando nosotros leemos un texto, tenemos que leer los títulos, en primer lugar, los títulos, la portada del libro, tal vez un gráfico, los iconos que están en la portada, puede ser el índice, ¿por qué no? Entonces, al leer la portada, la contraportada, los gráficos, el índice, ya podemos acercarnos a la lectura. Por eso se denomina estrategias de aproximación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos de lectura? Como todo lector, tengo que plantearme objetivos de lectura. El ¿para qué? Esa pregunta, ¿para qué voy a leer? Hay una necesidad de plantearse. ¿Para qué voy a leer? ¿Voy a leer para elaborar organizador de conocimientos? ¿Voy a leer para recrearme? ¿Voy a leer para elaborar un trabajo monográfico? ¿Voy a leer para preparar un resumen? ¿Voy a leer para subrayar las ideas principales? Etcétera. ¿Qué entendemos nosotros por objetivos de lectura?
El famoso investigador en el campo de la comprensión lectora, Solé, nos dice que al leer un texto, buscamos algo, nos planteamos un ¿para qué? ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué voy a leer? Un objetivo es aquel que mueve al individuo. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Para qué? Entonces, supongamos, leo la portada, la metamorfosis, me planteo el objetivo. ¿Para qué voy a leer esta obra titulada La Metamorfosis? ¿Para qué? ¿Para qué será? Supongamos que el docente de lenguaje y comunicación en la universidad les deja una actividad, leer la obra La Metamorfosis de Franz Kafka. Entonces, ustedes como estudiantes se plantearán un objetivo. ¿Para qué voy a leer este texto? ¿Para qué voy a leer esta obra literaria? ¿Para qué? Para aprender. Voy a leer para identificar los personajes principales. Voy a leer para identificar las ideas secundarias, tal vez. Voy a identificar para ubicar el espacio, el tiempo. Voy a leer para elaborar un resumen del texto. Voy a leer para elaborar un organizador de conocimientos, etc. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes lean el título de un texto, siempre se van a plantear los objetivos de lectura, el para qué. Otro aspecto que tiene que ver con las estrategias de lectura es activar los saberes previos. ¿Qué entendemos nosotros por activación de saberes previos? El lector es un ser pensante. El lector, así como el autor, es un individuo que tiene un bagaje cultural, un bagaje de conocimientos, producto de la experiencia, producto del aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, a lo largo de la vida nos vamos interactuando con el medio, vamos conociendo otros aspectos de la realidad. Desde que nacemos, vamos almacenando el conjunto de informaciones, ¿dónde? En el cerebro. Por ejemplo, temas acerca de la evolución humana, saberes acerca de la política, la economía, la historia, la sociedad, etc. El ser humano es el cúmulo de informaciones, el conjunto de ideas en lo económico, en lo político, lo social, lo religioso, etc. A ese cúmulo de conocimientos que lo hemos adquirido a lo largo de la vida se denomina saberes previos o conocimientos previos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nos enfrentamos a un texto, no solamente el autor, en este caso, por ejemplo, si leemos La Metamorfosis, no solamente el autor Franz Kafka va a sumar con su ideología, sino que nosotros también vamos a sumar con nuestros saberes previos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nos enfrentamos a un texto por primera vez, supongamos yo leo, La Metamorfosis, yo activo mis saberes previos. ¿Cuáles son mis saberes previos? Tal vez ya lo leí o escuché acerca de la metamorfosis. O por último, tal vez no conozco nada de Franz Kafka, ni el título de esta obra, pero cuando leo el texto, la metamorfosis, hasta por el aspecto morfológico, por ejemplo, meta, ¿qué significa meta? Morfosis. Morfosis viene de morfo, que significa forma. Entonces este libro nos habla algo de la forma. Metamorfosis, ¿qué significa? Transformación, cambio. Entonces ya voy aproximándome al texto. Entonces, el conjunto de saberes previos que tiene el lector es importante para comprender un texto. Por eso, cuando nos enfrentamos a un nuevo texto, no solamente el autor aporta, sino también nosotros como lectores. Algo así, tú me das, yo te doy. Es una simbiosis de conocimientos.
que tanto el autor como el lector suman. Solé, el año 2004, manifiesta que si no se posee el conocimiento previo, no se podría entender, interpretar, criticar, utilizar, recomendar ni dar sentido a un texto. ¿Esto qué quiere decir? Que para tener conocimientos previos, pues hay que leer. Todo vale. Desde que nace, el ser humano tiene un cúmulo de informaciones y esto lo almacenamos en el cerebro. Cuán importantes los saberes previos que tiene el estudiante al enfrentarse a un nuevo texto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otra estrategia de aproximación o de antes de la lectura es establecer predicciones. ¿Qué significa predecir? Anticiparse al texto, formular hipótesis. Hay que formular hipótesis, por más de que nuestras hipótesis, tal vez a lo largo de la lectura, eran incoherentes. Lo importante es establecer predicciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué tratará el texto? ¿De qué tratará el texto? ¿Tratará de la política? ¿Tratará de la economía? ¿La metamorfosis? ¿Tratará acerca de la transformación? ¿La transformación de qué? ¿Del ser humano? ¿De un animal? ¿La transformación de la sociedad? Entonces, ¿cuán importante es establecer predicciones? De acuerdo a las investigaciones realizadas por los expertos, se puede agrupar los conocimientos previos en dos: los conocimientos previos del texto y los conocimientos previos del tema o contenido. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de los conocimientos previos, podemos, por ejemplo, activar nuestros conocimientos a nivel morfológico, a nivel sintáctico, por ejemplo, leyendo la portada de este libro. El mundo es ancho y ajeno. Esto es una oración. Aplico mis conocimientos sintácticos. ¿Qué estudia la sintaxis? A la oración y a sus elementos componentes, sujeto, predicado, ¿verdad? Entonces, ¿de qué habla el autor? Del mundo. ¿Qué dice? ¿Qué sostiene? Que es ancho y ajeno. ¿Puede hablar este autor acerca del mundo? ¿Qué nos dice acerca del mundo? Que es ancho, donde todos cabemos. Pero es ajeno. ¿Para quién es o quién será ajeno? A ver, ¿para los pobres? Entonces, al establecer predicciones, o sea, cuando hablamos de predicciones y la activación de saberes previos, es importante engarzar no solamente la activación de saberes previos, sino el establecimiento de predicciones. No nos olvidemos que estas estrategias interactúan, se complementan. Unos pueden, cuando nosotros hablamos de estrategias, no quiere decir que tenga una secuencialidad, que primero es objetivos de lectura, luego establecer predicciones. No, puedo partir por predecir, luego por formular preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Esto de las estrategias de aproximación no tiene un orden establecido, hay que entenderlo. Por lo tanto, estas se complementan también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando aplicamos la estrategia de aproximación, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la formulación de preguntas. ¿Cuán importante es la formulación de preguntas? Sócrates, filósofo griego, se caracterizaba por preguntar. Hasta los últimos minutos de su vida seguía preguntando. Hay una regla que dice: si tú preguntas, vas a encontrar la respuesta. Pregunta y encontrarás la respuesta. Igualmente, cuando nosotros leemos las portadas de los libros, ¿qué debemos hacer? Formularnos preguntas. ¿El qué? ¿El de qué? ¿El cómo? ¿El cuál? ¿Qué relación tiene A con B? Por ejemplo, ¿qué significa la palabra metamorfosis? ¿Qué relación tiene la
la obra La Metamorfosis con un poema titulado La Metamorfosis? ¿Qué relación tiene A con B? ¿Cuál habrá sido la posición de la empresa editorial para publicar este texto? ¿Por qué el autor escribió este texto? Etcétera. Una serie de preguntas. Y esto nos sirve como un elemento motivador. El lector que se formula preguntas encuentra la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas 4 estrategias antes de la lectura o de aproximación son importantes. Constituyen lo que se denomina estrategias de aproximación o estrategias antes de la lectura. Entonces, chicos, tenemos que ser lectores estratégicos, aplicar estrategias de aproximación. En la próxima sesión estaremos desarrollando estrategias durante la lectura. Nos vemos, chicos.